Pues aquí estamos una semana más compartiendo contigo en vídeo, si me estás viendo, o vía podcast, si me estás solamente escuchando, las herramientas para poder crear tu proyecto de libertad. Hoy voy a compartir contigo algo que realmente es una herramienta, así que coge bolígrafo y papel porque quiero enseñarte o quiero mostrarte algo que mostramos, enseñamos y machacamos muchísimo en nuestra metodología de Project Martina, y es cómo utilizar el contenido para poder llegar a toda tu audiencia y cómo generar contenido de manera constante sin estar constantemente creando contenido. Así que si te parece, vamos a comenzar y voy a compartir contigo cómo crear contenido de manera constante para que tu audiencia pues lo consuma, te siga, interactúe contigo y al final los conviertas en tus clientes. Vamos a ello. Bienvenida al podcast de Project Martina, el podcast de las emprendedoras libres. Soy Asun y cada semana voy a estar contigo para compartir las mejores herramientas de marketing digital, de motivación y de organización para ayudarte a crear tu proyecto online y para motivarte y acompañarte durante todo el proceso. En Project Martina nuestra misión es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Nunca has visto nada igual. Te esperamos cada semana en nuestro podcast para mujeres emprendedoras. Bueno, y empezamos, ya sabes que yo tengo aquí mi chuleta, ¿vale? Mi lista donde he apuntado las cosas que quiero compartir contigo, porque no quiero estar leyendo, ahora no puedo porque también es en vídeo, entonces no es muy agradable que estás viéndome como leo, y también porque me gusta hacer tanto el podcast como lo hacía antes, como ahora el podcast y en vídeo, me gusta hacerlo como si fuera una conversación contigo, como si estuviéramos hablando y tú me preguntaras, pues Asun, ¿cómo puedo crear contenido de manera constante en mi proyecto? Bueno, pues yo te voy a dar unas claves que te daría básicamente si estuviéramos tomándonos un café también, así que vamos allá. Pero primero de todo, ¿qué es contenido? A ver, tenemos que entender qué es contenido para poder crear el mejor contenido para nuestra audiencia. Cuando yo estoy hablando de contenido, me refiero a tu mensaje, me refiero a aquello que tú quieres compartir con tu audiencia, con tu futuro cliente o clienta. Es aquello que en realidad es el mensaje, lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que aportar, y lo empaquetas en un formato u otro, y eso que empaquetamos es el contenido. Hay diferentes tipos de contenidos, ya lo has visto, y cada vez hay más. Pues en Project Martina lo verás y lo verás en otros proyectos también, y tú misma puedes compartir tu mensaje vía contenido en, por ejemplo, Instagram. ¿Cómo compartimos en Instagram? Pues en Instagram podemos compartir siempre vía un pequeño texto que tenemos en el post de Instagram. Compartimos además una fotografía. Esa fotografía puede llevar o no texto, o si queremos también podemos compartir para reforzar ese comentario, ese post, en ese texto podemos también crear un vídeo, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, en Instagram. Podemos compartir nuestro contenido también en Facebook. En Facebook se puede compartir el contenido de muchas maneras. En Facebook podemos poner el link, por ejemplo, de nuestro post, de nuestro blog o nuestro videoblog, y publicarlo en Facebook, y la gente pincha directamente y se va a consumir tu contenido a tu blog o a tu videoblog. También en Facebook podemos, al igual que hacemos en Instagram, compartir un pequeño vídeo con un texto, o compartir una fotografía con un pequeño texto. También en Facebook directamente podemos subir un vídeo como este, por ejemplo, podemos subirlo a Facebook y publicarlo directamente en Facebook. Además, Facebook también nos permite hacer Facebook Live, los verás en Project Martina, casi cada martes hacemos un Facebook Live en directo. Esto es otra manera de crear contenido y bueno, vía el medio de Facebook, ¿vale? ¿Qué otras formas tenemos de crear o compartir, no crear, sino compartir contenido? Podemos publicar nuestro contenido en nuestro blog o en nuestro videoblog. Por ejemplo, este vídeo yo lo puedo publicar, si quiero, en el videoblog de Project Martina. Esta sería otra manera de compartir mi mensaje, de compartir este contenido. También lo puedo hacer, por ejemplo, vía YouTube, si es un vídeo, ¿vale? Sería el medio. YouTube sería solamente vía vídeo, pues subes ahí el vídeo y es otra manera de compartir tu contenido. También ese contenido lo puedes compartir vía newsletter a tus suscriptores, suscriptoras, vía email. Mandas un email con un email directamente solamente. En ese email puede ir un vídeo, por ejemplo, como este, o en ese email puede ir directamente un texto, un boletín, como yo lo llamo, en el que estás compartiendo un comentario. Entonces, es decir, podemos compartir ese contenido de muchísimas maneras. Hay muchísimos tipos de contenido, y como hay tantos tipos de contenidos, hay tantas herramientas para poder compartirlos, hay tantas maneras de poder llevar ese mensaje a nuestra audiencia, es importante
que decidamos dentro de nuestra estrategia de marketing qué vamos a utilizar para poder llegar a esa audiencia y para poder tener también en cuenta qué tipo de contenido es el más ideal para crear. Cuando hablo de contenido, una vez más, tú deberías de tener en cuenta cada cuánto o cómo quieres compartir este contenido con tu audiencia. Y al principio, como le digo a mis alumnas, ves poquito a poquito, ves, eliges si puedes, pues mira, te he dicho, puedes crear vídeos, puedes crear podcasts, puedes crear Facebook Live, puedes crear webinars, no te he dicho, puedes crear newsletters, seguro que se me olvida ahí alguno más, 5, 10, 15 maneras, hay un montón de formas de compartir ese contenido, pero al principio empieza poco a poco. Lo normal es que utilices Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque son fáciles de utilizar, porque casi la mayoría de nuestra audiencia utilizan estas redes sociales, porque probablemente tú ya conoces o bueno, pues tienes, para ti te resulta probablemente más fácil gestionar Facebook o Instagram que a lo mejor gestionar YouTube o gestionar LinkedIn, que no lo he mencionado antes, o crear un podcast, por ejemplo, ¿vale? Entonces es importante que dentro de tu estrategia decidas cuáles van a ser esos canales. Lo que yo generalmente hacemos con nuestras alumnas suele ser en Instagram. Generalmente compartimos lo mismo en Instagram y en Facebook, ahora que el algoritmo ya posiciona los posts cuando los estamos promocionando donde encajen mejor, ¿vale? Entonces sería Instagram. Si van a hacer Facebook Live o van a hacer vídeos, sería también Facebook, y luego vía, esto siempre, email marketing, súper importante. Entonces, a lo mejor en tu caso dices, vale, pues yo voy a hacer Instagram, pero también quiero crear podcast. Fenomenal, pues ahí tienes otra vía, pero no empieces con absolutamente todo a la vez. Como le digo a mis alumnas, por etapas. Pues, por ejemplo, empieza primero con Instagram y con Facebook, después lo más fácil sería un Facebook Live, después a lo mejor podrías añadir un podcast, después a lo mejor podrías añadir un webinar, que es el más complejo de todas las maneras de compartir este contenido, por el marketing que lleva detrás para poder hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces, el siguiente paso sería, de todas esas formas en las que tienes de poder transmitir, poder compartir ese contenido, elegir cuáles son los canales que vas a utilizar al principio y ser constante. No te pongas a un montón de cosas, voy a hacer podcast, voy a hacer videoblog, voy a hacer Facebook Live y voy a publicar todos los días en Instagram, y luego no eres constante. Lo más importante para tu audiencia, y créeme, llevo años y años y años, casi 20 años en esto, lo más importante para tu audiencia es que tengas un contenido constante. Si es una vez a la semana, una vez a la semana. Si es 2 veces a la semana, 2 veces a la semana. Si es una vez al mes, una vez al mes. A ver, lo ideal es que al menos una vez a la semana envíes un email, al menos una vez a la semana publiques un post, al menos una vez a la semana, si vas a hacer un Facebook Live solamente, que sea al menos una vez a la semana que tengas un contacto más directo. En las redes sociales, Instagram, por ejemplo, lo ideal es una vez al día, pero esto no siempre es realista. Entonces, como les digo a mis alumnas, si hoy estáis aquí, bueno, muchas de vosotras que me escucháis sois alumnas mías de Project Martina, pero si todavía no eres alumna de Project Martina, estás aquí, escúchame, decide, no te pongas a publicar todos los días si no hay una estrategia detrás. Primero calidad, después cantidad. Empieza publicando 3 días. Tengo muchas alumnas que me dicen, voy a publicar 3 días. Y cuando nos volvemos a ver en la próxima tutoría es como, ya he publicado 3 días durante un mes o durante un par de semanas, me siento súper confiada, ahora voy a publicar 4 días, 5 días, poquito a poquito, para poder hacerlo bien y para poder hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabes los diferentes canales, cómo puedes compartir ese mensaje, cómo puedes crear ese contenido, cómo puedes compartirlo, y has elegido aquellos que vas a compartir, aquellos que vas a utilizar, de manera constante, el siguiente punto debería de ser cómo crear ese contenido, que es de lo que va el podcast o el vídeo de hoy, y es cómo crear ese contenido de manera constante. Muchas de mis alumnas me dicen, wow, creo que lo más difícil va a ser el poder estar compartiendo todo el tiempo y compartiendo cosas interesantes. Y luego, dentro de nuestra metodología, me enfoco mucho porque el contenido es lo más importante, porque al fin y al cabo es la voz, es lo que tú transmites a tu audiencia, que va a hacer que se conviertan en tus suscriptores, que va a hacer que se conviertan en tus clientes o no. Cuando tú tienes bien hecho el proyecto, cuando tú tienes creado el proyecto con esos pilares, como llamamos en Project Martina, y está fuerte,
Es muy fácil crear contenido. ¿Por qué? Porque esos pilares están bien creados. Entonces, para crear tu contenido y hacerlo de manera constante y hacerlo de manera que no te cueste una barbaridad de tiempo estar mirando al ordenador y decir, madre mía, ¿qué voy a publicar hoy en Instagram? ¿O de qué voy a hablar hoy en mi podcast? ¿O qué voy a hacer para publicar en mi próximo Facebook Live? O en el contexto que sea de lo que hayas decidido compartir el contenido. Es lo siguiente, lo primero de todo tienes que tener claro cuál es tu USP o tu proposición única de venta o, como yo lo llamo en Project Martina, la frase que define tu proyecto. Mis alumnas saben que esto lo machaco una y otra vez, está en nuestro primer módulo, es importantísimo porque esta frase que define tu proyecto es como la fuerza que da a tu proyecto para después crear ese mensaje. La USP de Project Martina me habrás oído 1000 veces, te la digo para que veas el formato y para que veas cómo tú puedes adaptarlo a tu proyecto y lo más importante, para que veas cómo te puede ayudar a crear ese contenido de manera constante en tu proyecto, bueno, pues vamos allá. Nuestra USP, la frase que define Project Martina. Mi misión en Project Martina es ayudar a mujeres como tú a crear su proyecto de libertad utilizando el marketing digital para conseguirlo. Cuando yo tengo clara esta frase, cuando yo tengo claro este mensaje, absolutamente cualquier cosa que comparto con mi audiencia, que comparto con mis suscriptoras, que comparto ahí fuera, tiene que encajar con este mensaje. Yo siempre te voy a dar herramientas para ayudarte a crear tu proyecto de libertad utilizando el marketing digital. Y en esto hay muchas cosas que puedo y que comparto contigo. Hay temas de productividad, hay temas de mentalidad, hay temas de herramientas de marketing como estamos viendo hoy, pero siempre va ahí ayudarte a crear un proyecto de libertad, un proyecto que resuene contigo y además hacerlo a tu lado, si me lo permites, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, tener claro cuál es ese mensaje fuerte, cuál es esa frase que, como yo le digo a mis alumnas, porque muchas veces les hago repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si yo te despierto a las 3 de la mañana y te digo, oye, ¿de qué va tu proyecto? Tú me tienes que poder decir esta frase que define tu proyecto a las 3 de la mañana, en el momento de despertarte y en cualquier hora. Cuando estás dudando, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en tu proyecto? Es como, vendo tazas. No vendes tazas. Esto es lo que haces. Sí, pues en Project Martina tenemos una metodología, tenemos programas, pero eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es ayudar a mujeres a crear su proyecto de libertad, ¿vale? Esto es lo primero. Lo segundo, hay otra parte también muy importante, mis alumnas lo saben, y es la historia de la marca. ¿Cuál es esa historia que hay detrás de la creación de tu proyecto? Y puede ser una historia tremendamente personal o no, puede ser una historia más o menos interesante, pero hay una razón, hay una historia que tú debes de crear muy bien. Esto te lo digo así rápidamente, mis alumnas lo saben, esto lo trabajamos muy mucho porque es muy importante. Esa historia que hay detrás, el por qué. ¿Por qué yo he creado Project Martina? Pues mi historia probablemente me habrás oído hablar sobre ella en diferentes razones. Para mí, Project Martina es un homenaje a las mujeres de otros tiempos, mujeres que no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotras para poder crear su proyecto. Martina, mi abuela se llamaba Martina, y es un homenaje a ella y a todas esas mujeres fuertes. Yo siempre pienso, madre mía, si mi abuela o incluso mi madre hubiera tenido las herramientas que nosotras hoy tenemos, ¿cómo sería el mundo de diferente ahora mismo? Eso es el pasado. Ahora tú cuentas con estas herramientas, cuentas con personas como yo que te van a ayudar a crear ese proyecto, que van a estar a tu lado. Esa es mi historia que hay detrás. Yo vengo de proyectos online durante muchísimos tiempos, proyectos monstruos, como yo digo, los que literalmente, siempre lo digo, pero es así, había cambiado, había hecho como un pacto con el diablo, ¿no? Había cambiado mis horas por tener un proyecto de éxito, tener un proyecto que funcionaba. Entonces estaba trabajando día y noche, mis alumnas lo saben, hay años de mi vida en los que no recuerdo más que trabajo, no había vacaciones, no había descanso, nunca había descanso. Hasta que llegó un punto en el que dije, esto no es lo que quiero, hay que darle una vuelta, no puedo crear un curso más, tengo que... Ya en el proyecto anterior era como absolutamente cualquier curso que pudieras imaginar estaba creado, lanzado y hecho. Quería cambiar el rumbo y quería dar un giro totalmente diferente. Y ahí es donde apareció el método de Project Martina, un método que yo misma utilicé en mi estrategia de marketing y que quería compartir con otras mujeres para enseñarles un marketing fácil, un marketing sencillo y sobre todo un marketing con corazón, un marketing que te permita hacer lo que realmente te apasiona y hacerlo en una vida equilibrada. Sí, hay semanas que yo trabajo mucho, pero hay otras semanas en las que siempre tengo ese equilibrio. Para mí, una de las cosas más importantes cuando hice este cambio, en vez de tener muchas alumnas y no tener un contacto tan directo con ellas, era el cambiarlo, y esto lo hicimos en Project Martina,
el cambiarlo a tener un contacto súper directo con mis alumnas, súper cercano. Ellas lo saben, siempre lo digo, cuando entras en Project Martina, tu proyecto se convierte en mi proyecto y ahora también en el proyecto del equipo. Por eso hacemos esa primera entrevista, porque realmente nos volcamos. Y, por supuesto, hay una parte, por nuestra parte, hay un compromiso total también por parte de la alumna, y ahí en ello trabajamos como equipo. Y para poder hacer eso, pues tenía que dar un giro y hacer un cambio importante en la forma en la que yo tenía de trabajar. Ahí nació Project Martina y aquí estamos. Ahora en Project Martina además contamos con un equipo maravilloso, no solamente de gente, equipo dentro de Project Martina, sino con el equipo de mis alumnas, como ellas saben, siempre las llamo que eres parte del equipo. Bueno, pues esa es mi historia. Esta historia de que te he contado así brevemente y sin mirar en la estructura, de esta historia yo saco una y otra vez el mensaje. Cada semana, cada mes, cada día que yo publico, no me invento algo diferente. Esto está bien creado y esto está bien abajo en tierra, ¿no? Está como bien afianzado, están unos cimientos robustos y sobre esto voy construyendo y construyendo. Esto es mi fuente de inspiración constante. No me voy a buscar cosas nuevas o diferentes, no cambio mi mensaje todas las semanas, no, siempre es el mismo mensaje. Si tú quieres crear un proyecto de libertad, estás aquí. Y si quieres crear otra cosa o quieres hacer otro tipo de marketing, ya lo sabes, hay un montón de cosas sobre marketing ahí fuera. Entonces, es importante que tengas bien claro cuál es la frase que define tu proyecto, cuál es esa historia que hay detrás. Y si no tienes creada la historia, si eres alumna mía, la vamos a crear juntas y la vamos a repasar y machacar una y otra vez. Y si no lo eres, pues crea tu propia historia y repásala de vez en cuando, revísala. Si ya la tienes creada, si ya más o menos crees que sabes que lo tienes, revísala. Es una fuente para cuando yo digo esta historia, cuando yo comparto esta historia, el corazón me late más deprisa, casi me emociono una y otra vez, año tras año, día tras día, y lo he dicho 50.000 veces, literalmente, ¿vale? Me emociona, y esta historia, esta frase que define tu proyecto te tiene que emocionar, porque esto es el fuego que viene dentro, este es el fuego que te da claridad para crear el contenido, para ponerte delante de la cámara o detrás de la cámara, no pasa nada, para poder poner ese pequeño granito de arena en tu audiencia. Más cosas importantes, siempre tienes que tener en cuenta a la hora de crear, y ya termino, a la hora de crear este contenido, en que tienes que hablar de un problema. Tu cliente ideal tiene un problema y tú tienes una solución. Si no sabes muy bien si el contenido que estás creando es un contenido bueno y no es un contenido que se queda solamente meramente informativo, pues por ejemplo, yo te cuento la historia de Project Martina, pero lo tengo que ligar a un problema que tú tienes, porque si no vas a decir, pues sí, es muy bonita la historia, ¿y a mí qué? Y es que tu audiencia va a pensar, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué que tú hagas esto, que vengas de aquí o que hayas hecho esto otro? Bueno, pues en este caso, en este contexto, yo sé muy bien de dónde vienes o de dónde puedes venir, y aquí sé que tienes un problema, sé que las emprendedoras ahí fuera tienen un problema, primero, de que estáis absolutamente solas cuando quieres crear un proyecto. Yo he estado ahí también. Sé que hay un problema en el que quieres herramientas de marketing para poder implementar tu proyecto, pero probablemente no te quieres hacer una experta, no lo necesitas de marketing, quieres una persona que te acompañe y que te ayude a crear ese proyecto de libertad, y quieres pues un acompañamiento más personal, alguien que te mira a los ojos y te diga, venga, te voy a ayudar, vamos a implementar esto juntas. Hay unos problemas específicos ahí y sobre eso yo puedo crear contenido para ayudar a estas personas. En tu caso, lo mismo, sea en el contexto que sea, vendas productos, servicios, cursos, formación online, offline, una combinación de ambas, da igual, siempre hay un problema que tú puedes resolver con tu producto, con tu servicio. Piensa en esto, ¿qué hay ahí fuera para, qué es lo que tú tienes aquí dentro y que puedes compartir ahí fuera a tu cliente ideal? Por ejemplo, hoy, en el contexto en el que estamos hablando, yo sé que tú tienes un problema en decir, madre mía, ¿cómo creo este contenido de manera constante? Es casi imposible, no voy a poder tener tantísima inspiración, y hoy te estoy ayudando a resolver este problema. Cuando ya tienes esto claro, ¿vale? Cuando ya tienes esta estructura clara, el siguiente paso es elegir, pues, por ejemplo, una temática. Esto es algo, yo tengo mucha facilidad para crear contenido porque llevo muchos años también, ¿vale? Pero si en tu caso ves que no tienes tanta facilidad o al principio, cógete una temática. Imagínate, ponemos el ejemplo
de hoy de crear contenido. Yo podría pensar en que la temática de esta semana es cómo generar contenido de manera constante. Sobre esto podría escribir un pequeño post cada día en Instagram. No tengo que pensar una idea nueva, la idea ya está ahí y la estoy utilizando y contando de diferente manera en Instagram. Con esto mismo podría crear un vídeo, como estoy creando ahora, subirlo a Facebook y ahí ya tengo el contenido creado para Facebook. De esto mismo, como estoy haciendo ahora, podría crear un podcast y directamente hacerlo en formato podcast. De esto mismo, si quisiera, podría crear un post y publicarlo en mi blog. De esto mismo, si quisiera, podría hacer un newsletter, un boletín y enviarlo por email a mis suscriptoras. ¿Ves? De la misma idea saco un montón de publicaciones para todas las ramas o todas las áreas o todas las herramientas que yo utilizo para poder publicar. No tengo que generar una idea nueva cada día, lo puedes hacer por temática. A ver, en el caso de Project Martina, porque llevo tantos años, como digo a mis alumnas, en la vejez, aparte de las arrugas, que bueno, están ahí, no las podemos evitar, viene con otras cosas también, la experiencia, ¿vale? Pues bueno, pues que llega un punto, una capacidad en que tienes mucha capacidad de generar contenido. Pues yo en el podcast de hoy es una temática, en las reflexiones que envío exclusivamente a mis suscriptoras entre semana, pues hay una reflexión que no tiene que ver con esto. En el Facebook Live que hago los martes, pues que hice con mi alumna, tiene que ver sobre otra cosa. Es decir, en este caso vas a ver que mis temáticas son muy distintas, ¿vale? Pero cuando llegas a un punto y lo haces así, fenomenal. Pero créeme, no es necesario. Puedes cogerte una temática, un problema del que vas a hablar esta semana y durante esta semana lo machacas, lo compartes y lo adaptas ese mensaje en diferentes formatos. Así que espero que el podcast vídeo de hoy te haya podido ayudar, espero que hayas cogido nota. Recuerda, lo más importante es tener esa base fuerte de tu mensaje, es tener claro cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuál es la frase que define tu proyecto, cuál es la historia, qué es lo que tú haces, cuáles son los problemas que tú resuelves y por supuesto para quién los resuelves. Y luego ya decidir dónde vas a publicarlo, cada cuánto vas a publicar y empezar a publicar. Y como siempre digo también a mis alumnas, al principio no lo harás tan bien. Probablemente me habrás oído decir, la primera vez que yo hice una conferencia delante de un montón de personas, pues estoy segura que no lo hice tan bien como la última conferencia que hice hace unos meses. Obviamente es muy diferente. He ido mejorando con los años y espero que el vídeo que he hecho hoy sea de peor calidad que el vídeo que haga dentro de 6 meses. Siempre vamos mejorando. Así que al principio, pues no lo vas a hacer súper bien. Para esas perfeccionistas, recordad, yo soy una perfeccionista recuperada, no lo vas a hacer súper bien, pero hazlo suficientemente bien. Yo siempre digo, la medida está, si en aquello que compartes aporta valor, aunque sea una sola persona, si estás resolviendo un problema, hablo de problema, pero también puede ser que en vez de problema, que aportas un beneficio, ¿no? Algo bonito a la vida de una persona, algo agradable, también puede ser así. Entonces, si lo haces para al menos una persona, ya lo has hecho bien y al día siguiente lo harás mejor y así sucesivamente. Dicho esto, ya sabes, hemos abierto plazas para nuestra metodología de Project Martina. Si estás pensando en que es el momento de dar el primer paso, si te gustaría tener a alguien a tu lado que te ayude a conseguirlo, reserva sesión conmigo, hablamos, lo vemos si te podemos ayudar y si puedes tú también formar parte de nuestro equipo en Project Martina. Nada más, gracias de corazón por estar ahí. Nos escuchamos o nos vemos, como tú prefieras, la semana que viene. Hasta pronto. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo este ratito. Espero que te haya gustado el episodio y lo más importante, espero haberte motivado y haberte inspirado para dar ese paso, para crear tu proyecto de libertad o para mejorar el proyecto que ya tienes. Si quieres más episodios como este, suscríbete para no perdértelos. Cada semana publicamos un nuevo episodio y si quieres más contenido, si quieres saber más sobre mí o sobre Project Martina, te esperamos en projectmartina.com. También, como sabes, es muy importante, si este episodio te ha gustado, que nos dejes tu comentario y que puedas ponernos tu calificación. Muchas gracias y hasta pronto.